Ay, casi que no, que pelear con ustedes, pero ofrecer algo le dio ese algo. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Cómo les ha ido? Ay, más o menos, ¿por qué? ¿Por qué más o menos? Bueno, hoy ya iniciamos con fase sistémica 1. Dentro de 8 días vemos fase sistémica 2. Pero pues como empezamos más tardecito, vamos a ver cómo va el tiempo, porque pues la idea tampoco es darles esto corriendo. ¿Listo? Si no alcanzamos a terminar hoy, pues seguimos en la otra y ahí vamos cuadrando. Y más en estos temas que son tan importantes y un poquito complejos. Bueno, ¿por qué es importante darles esta parte de fase sistémica? Cada vez son más los pacientes que llegan a la consulta que refieren que sufren de alguna enfermedad. Yo creo que incluso ustedes lo ven en sus casas, ¿no? Ya sus abuelitas, sus abuelitos, incluso sus mamás, pues ya les han diagnosticado una serie de enfermedades. ¿O no? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, como ese número de enfermedades sistémicas en la consulta ha aumentado, pues es importante que sepamos cómo se ve ese manejo en la consulta odontológica. Las más prevalentes es la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer y la osteoporosis. Pero así como me dijo un estudiante la semana pasada, doctora, es que me llegó un paciente que le están haciendo diálisis, ¿qué hago? Porque usted en la clase nunca nos explicó. Pues obviamente el porcentaje o la probabilidad de que a usted le llegue un paciente que esté en diálisis, pues es mucho menor. Entonces, ¿ahí qué harían? ¿Dirían, ay, no me explicaron, entonces no lo atiendo? No. Buscar, ¿cierto? Busco la forma de ver cómo debo realizar el abordaje. Pero estas son las más relevantes en nuestra consulta y las que más repercusiones tienen en cavidad oral. Entonces yo les voy a empezar a hablar una por una, ¿listo? Cómo debemos hacer el manejo en la consulta de cada uno de estos pacientes. En cuanto a la osteoporosis, pues hay que definir la osteoporosis, ¿listo? La osteoporosis es un desorden metabólico que tenemos en la estructura del hueso y se altera toda la microarquitectura ósea. Toda. ¿Por qué? Porque está alterado ese equilibrio en el hueso, se llama el equilibrio cero, que es la actividad entre el osteoblasto y el osteoclasto. Ese equilibrio está completamente alterado. Y al haber más reabsorción por parte de los osteoclastos, pues hay un deterioro completo en la microarquitectura y pues el paciente es más susceptible a sufrir algún tipo de fractura. ¿Es claro? Entonces, lo que les explicaba, esta gráfica, ¿qué es? Normalmente en el tejido óseo, aquí todos, tenemos un constante remodelado del hueso, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto normalmente se da y se llama el equilibrio cero. ¿Qué es el equilibrio cero? Entonces, resulta, necesito dos personas, dos voluntarios, que no les dé pena. Julián. Sí, Julián y la de adelante, listo, me parece. ¿Quién me metió? Los dos. Pasen los dos. Y la amiga también. ¿Cómo se llama la amiga? Vanessa. Listo. ¿Quieres ser el osteoblasto o el osteoclasto? ¿Cuál es más? No, Los cualquiera. dos Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en el hueso, venga para acá la en el hueso tenemos dos células, el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto se encarga de ¿qué? De hacer ¿qué? Aposición, de ir colocando un nuevo hueso. Y el osteoclasto se encarga de ¿qué? De reabsorber, ¿cierto? De irse comiendo el huesito, para que lo entiendan. Pero en el equilibrio cero, fisiológicamente se dan todos los huesitos. ¿Qué pasa? Entonces él va haciendo reabsorción, vaya acabando así, caminando, y ella va haciendo oposición, vaya colocando. Yo soy otro osteoblasto, entonces lo que él va reabsorbiendo, ahí va detrásito del osteoblasto, ¿qué?
colocando, como un ladrillito. Entonces él abre el espacio del ladrillito y él pone el ladrillito. Eso es un equilibrio cero. Pero ¿qué pasa? Devolvámonos. ¿Qué pasa en la osteoporosis? Resulta que el osteoclasto va a todo. Se váyase corriendo cavando. Pero cavando el huesito. Y ella mientras tanto, hasta ahora va aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se ve alterada toda la estructura del hueso. Porque hay mayor reabsorción y menos aposición. Muchas gracias. Gracias a los actores de reparto. ¿Queda claro cómo funciona normalmente y qué pasa en la osteoporosis? Listo. Todo este sistema que les acabo de explicar, ¿qué tal les explicaba con esa imagen? Pues se enredaban al principio, ¿cierto? Pero todo esto se da por la activación del RAN ligando. Así se llama, el sistema RAN ligando. En el osteoclasto, o sea, en Julián, está el receptor del RAN, o sea, el RAN ligando. ¿Sí? Y se libera RAN normalmente. Pero incluso ustedes lo van a ver que cuando el paciente tiene periodontitis se aumenta la liberación de RAN. Por eso es que aumenta la pérdida ósea en cavidad oral. Y estos pacientes en cavidad oral, si ustedes ven una radiografía panorámica, pues hay mayor porosidad del tejido óseo. ¿Por qué? Porque está más acelerada la actividad del osteoclasto, porque esto se activa más rápido. ¿Qué se activa más rápido? El sistema del RAN ligando. ¿Queda claro? Bueno. Estos pacientes consumen diferentes tipos de medicamentos. Pero ¿cuáles repercuten en cavidad oral? Ahí se los encerré, los bifosfonatos. Y creo que ya les han hablado un poquito de eso, ¿verdad? ¿Qué son los bifosfonatos? Entonces, los bifosfonatos se pueden suministrar ya sea por vía oral o por vía intravenosa, dependiendo también del grado de severidad de la osteoporosis. Pero lo que tienen estos bifosfonatos es que pueden quedarse circulando en el tejido óseo hasta 10 años después si lo suspendiera el paciente. Por eso es que estos pacientes siempre no los remiten antes de que inicie su tratamiento con bifosfonatos. Entonces, el paciente lo remite, le dice vaya al odontólogo y que le haga todo lo que tenga que hacerse antes de empezar a tomar el bifosfonato. Pero ya les voy a explicar qué hacer si les llega a su consulta a un paciente que ya se está tomando el bifosfonato. ¿Listo? Entonces, como les decía, se puede suministrar ya sea por vía oral o vía intravenosa. Yo ahí les coloqué entre paréntesis las marcas comerciales, porque a veces los pacientes le van a decir, no, es que yo tomo un calcio. Y ustedes, sí, ¿cuál calcio? Entonces le dice, no, ese que se llama Fosamax. Pues ustedes, no, por el nombre quizás no identifiquen que es un bifosfonato. Entonces, ahí van a mis diapositivas y buscan a ver si son bifosfonatos. ¿Cómo funcionan los bifosfonatos? Entonces, los bifosfonatos van a actuar a nivel celular, molecular y tisular. A nivel celular van a alterar la función de los osteoclastos, generando, se va a tratar de retener a Julián así con una malla para que Vanessa sí, trate de alcanzarlo, es decir, va a inducir la inactividad del osteoclasto y promover la actividad del osteoblasto para tratar de llegar a ese equilibrio cero. ¿Listo? ¿Esto qué va a hacer? Pues va a disminuir el recambio óseo. Entonces, de todas formas, es un paciente que está susceptible a la fractura. ¿Por qué? Porque igual no se está dando el funcionamiento fisiológico. ¿Pero qué se hace con esto? Pues disminuir. Digámoslo así, que es un tratamiento, no quiero decir paliativo, pero es un tratamiento para disminuir o prevenir que progrese la enfermedad mucho más rápido. Pero no la va a curar. Es una enfermedad que no tiene cura. ¿Sí?
Entonces, aquí ustedes ven el mecanismo de acción, a grosso modo, de los bifosfonatos. ¿Qué pasa? Que al consumirse el bifosfonato, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, el bifosfonato se va a fijar al mineral óseo. Va a llegar y se va a quedar ahí en el mineral del huesito. Y de esta forma va a captar los osteoclastos y va a inducir su apoptosis, o sea, va a tratar de que ellos no reabsorban tan rápido para que el osteoblasto trate de alcanzar. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué manifestaciones orales tienen estos pacientes? Si ustedes de pronto dicen, estos pacientes no tienen el mismo metabolismo óseo que un paciente sano, pues va a haber una disminución en el espesor de la cortical, lo que les decía. Si yo veo una radiografía, pues voy a ver que ese hueso está mucho más esponjoso. Son pacientes que tienden a perder más hueso. Por ende, son pacientes que tienen mayor número de pérdida dental respecto a un paciente sano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo aquí les traje algunos de los artículos que dicen por qué hay una reducción respecto a los pacientes sanos. Por ejemplo, si se comparan pacientes con osteoporosis versus un paciente sano, pues los pacientes con osteoporosis que consumen bifosfonato tienen mayor reducción del reborde alveolar y por ende mayor porcentaje de dentulismo. Si ustedes ven aquí estas citas, incluso reportaron que tienen, tienen 2.4 veces más probabilidad de perder un diente que un paciente sano. Entonces, sí es algo que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. Lo mismo en la disminución del espesor de la cortical. Nosotras las mujeres somos quien mayor riesgo tenemos de presentar osteoporosis. ¿Por qué? ¿Quién ha escuchado por ahí? ¿Qué han escuchado? ¿No? ¿No? Resulta que nosotras las mujeres pues atravesamos por varios ciclos hormonales durante nuestra vida. ¿Ya se acordó? A ver. ¿La menopausia? Sí. ¿Y en la menopausia qué pasa? Que ya no producimos vitamina D. Y esa vitamina D aumenta el riesgo de presentar osteoporosis. Entonces, pues va a ser mayor la prevalencia en mujeres que en hombres. ¿Qué creen ustedes? ¿Que podemos atender a estos pacientes o no los podemos atender? Sí. Claro, atender. El problema es cómo. El problema es cómo. Exactamente. Y la idea de esta clase es darle todas las herramientas para que sepan cómo atender este tipo de pacientes. Entonces, si su paciente, ojo acá, le dice, consumo solendronato, ejemplo, ¿qué vamos a preguntar? Para que lo escriban ahí por una esquina. Primero vamos a preguntar, ¿hace cuánto toma el bifosfonato? ¿Hace cuánto toma el medicamento? ¿Listo? Primera cosa que van a decir, ¿hace cuánto lo toma? Segundo, van a preguntar, ¿por qué vía toma el medicamento? Si es en pastillitas, ustedes le pueden preguntar, ¿es en pastillas, tabletas o es inyectado? ¿Por qué? Porque eso va a cambiar absolutamente todo. Pero adicionalmente usted le va a decir que si consume otro medicamento o si sufre de otra enfermedad. Porque muchas veces los bifosfonatos los combinan con corticoides y ahí ya también se nos complica un poco la cosa. Entonces, después de usted realizar esas tres preguntas, les dije tres, ¿verdad? Sí, tres sí. preguntas claves, van a irse otra vez a mis diapositivas, si es que no se acuerdan. Entonces, si su paciente se está tomando ese bifosfonato por menos de 3 años, entonces entre 0 y 3 años, y no sufre ninguna otra enfermedad, ni toma otro medicamento, perdón, la autoría, ni toma otro medicamento, usted puede atenderlo sin ningún problema. ¿Listo? Tiene vía libre. Banderita verde. ¿Listo?
banderita verde. Yo así era con mis apuntes, yo dibujaba cositas para estudiar. Entonces, banderita verde para entenderlo. Si su paciente consume bifosfonato, otra vez entre 0 y 3 años, y toma algún otro medicamento, como lo son los corticoides, entonces debemos hacer la interconsulta. ¿Listo? ¿Qué debemos poner en esa interconsulta? Paciente asiste a consulta en el momento de la anamnesis, refiere consumo de fosfonatos hace tanto tiempo en conjunto de tal medicamento. El paciente, supongamos que necesitamos sacarle dientes al paciente. Entonces, paciente requiere exodoncias. Ustedes no se pongan a decirle al médico exodoncia del 15-11 porque ni idea. Simplemente digan, paciente requiere exodoncia. Se remite para evaluar la viabilidad del tratamiento, es decir, que nos tiene que autorizar, primero. Y segundo, solicitando la suspensión del bifosfonato. El bifosfonato, el médico tratante lo va a suspender 3 meses. Es decir, nosotros no le podemos hacer nada hasta 3 meses después de haber suspendido el bifosfonato. El bifosfonato lo reemplazan o con vitamina D o con algún otro medicamento que no nos altere tanto pues la actividad de los osteoclastos y no tener riesgo de presentar osteonecrosis, que ahorita les hablo de la osteonecrosis. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué hago en esos 3 meses si el paciente está muerto de dolor? ¿Cierto? Pues ustedes hasta ahora están viendo endodoncia, pero trataremos o de quitar el nervio, o de enviar analgésicos, o de hacer algún tratamiento para el dolor mientras transcurren los 3 meses. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Qué otro escenario nos puede pasar? Cuando el paciente ha tomado el bifosfonato por más de 3 años. ¿Se acuerdan que los anteriores escenarios eran por menos de 3 años? Cuando el paciente, ojo, todo esto que les he dicho es por vía oral. Cuando el paciente lleva tomando el bifosfonato por más de 3 años, ya sea con o sin otro medicamento, inmediatamente debemos hacer la remisión. ¿Listo? Ya como se los expliqué, vamos a hacer la remisión al médico tratante para que nos determinen pues la ruta a seguir. ¿Listo? Ya el médico verá la viabilidad, si lo suspende 3 meses, 2 meses, 5 meses, ellos en la contrarremisión pues nos van a dar el protocolo a seguir. No podemos hacer nada, por lo menos quirúrgico a estos pacientes. Sí podemos de pronto hacer una profilaxis, de pronto una restauración muy pequeña que no involucre hacer un aislamiento o una contestación pulpar o algo mucho más allá. Pero hablando de procedimientos quirúrgicos, es mejor que no toquemos a estos pacientes sin que nos haya el médico tratante contestado la remisión. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señora. Ahora yo les dije, pregunten por qué vía está tomando el bifosfonato. Porque si es intravenoso, estos pacientes, nosotros no le podemos hacer tratamientos quirúrgicos. Y ustedes dirán, doctor, si a estos pacientes se les parte un diente, le duele un diente, ¿qué se hace? Pues todo esto se manejará por vía intrahospitalaria. Pero nosotros en un consultorio particular o mientras ustedes hacen sus prácticas en la universidad, a este tipo de pacientes con bifosfonatos intravenosos no le podemos hacer procedimientos invasivos. ¿Listo? Rotundo, no, no se puede. De pronto yo les digo máximo una profilaxis, más no. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues si está alterado todo este metabolismo óseo, ¿cierto? Y si el osteoclasto, si Juliana ya está, mejor dicho, a toda, demoliendo ese huesito, y Vanessa está tratando de alcanzarlo, pero no puede, pues hay una alteración en ese metabolismo. Y si llegamos a hacer algo en cavidad oral, esto es lo que va a pasar. Al paciente le va a pasar una osteonecrosis, es decir, se va a morir el huesito. ¿Por qué? Porque no se dio el recambio que se debe hacer normalmente. ¿Sí? Entonces, esto va a resultar en ¿qué? En hueso necrótico. Doctora, ¿cómo sé que el hueso está necrótico? Mire, es un hueso que no está vascularizado, que no está vascularizado, tiene un olor pues desagradable, ¿sí? Y ustedes ven
y está como blandito, como blandito. O sea, su arquitectura o su densidad ustedes ven que está alterada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos llega un paciente así? Resulta que yo le hice la cirugía y llegó el paciente así, con esa zona así. ¿Qué harían ustedes? Interconsulta. ¿Nadie? Interconsulta. O sea, si el paciente te llega así, tú haces interconsulta. Inmediatamente. No, no, tampoco. ¿Quién dice algo? ¿Quién dijo yo? Radiografía. Lo deben remitir probablemente, sí, pero si estás en el rural y el rural te llegó, por allá tengo una estudiante que está por allá embichada y le toca en lancha irse a los centros de salud, pues ya que aquella remita a un paciente. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, por más de que tengamos la remisión médica y todo, son pacientes que siempre vamos a tener riesgo de que esto nos pase y tenemos que estar preparados por si eso llega a pasar. La osteonecrosis tiene una serie de diagnósticos por estadios. ¿Listo? La osteonecrosis se diagnostica por estadios. El estadio 0 es que yo no tengo ningún signo ni síntoma de infección, inflamación de hueso necrótico, pero tengo el factor de riesgo. Es decir, mi paciente sufre osteoporosis y consume isoflavonoides. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? Pues yo debo enviarle sí o sí, antibiótico a estos pacientes. ¿Listo? Si le hacen algún tipo de exodosis o procedimiento quirúrgico a este tipo de pacientes, sí o sí vamos a enviar antibiótico. ¿Listo? En el estadio 1, entonces ya vemos un hueso necrótico expuesto, pero no vemos ningunos otros signos o síntomas. Es decir, no hay supuración, no hay inflamación y hay un leve dolor. Pero ya nosotros clínicamente vemos un hueso necrótico expuesto. En este caso, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos primero pues hacer el seguimiento clínico. ¿Listo? Debemos explicarle al paciente, informarle que pues esto es normal debido a la presencia de bisulfonatos en su organismo. Y debemos enviar un enjuague antibacterial. ¿Cuál creen ustedes? Clorexidina. Clorexidina. ¿Cuál? Periogar podría ser. ¿Listo? Y otra preguntita, digamos, en ese caso que llega así con ese de la osteonecrosis, ¿cuál sería un antibiótico indicado? Depende. Pero lo ideal, amoxicilina más ácido clavulano. ¿Listo? Amoxicilina más ácido clavulano. En el estadio 2, entonces ustedes ven clínicamente el hueso necrótico expuesto, pero ustedes ya ven que hay fístula o que hay un drenaje, es decir, ya hay liberación de material purulento a través de la alveola. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso nos toca debridar la zona. ¿Qué es debridar? ¿Algunos saben? No. ¿Cómo quitar algo? Debridar es eliminar todo el tejido contaminado. Entonces, vamos a debridar, es decir, eliminar todo el tejido que veamos contaminado, tanto el hueso como el tejido blando, la mucosa o la encima. Vamos a enviar analgésico, antibiótico y el enjuague antimicrobiano. ¿Qué dijimos que cuál era? La clorexidina. En otra clase les voy a explicar cómo formular la clorexidina. No sé si de una vez quieren que les enseñe cómo formular. ¿Quién tiene un marcadorcito de papel? Ah, perfecto. ¿O alguien tiene una lápiz? ¿Que corra? Pero que toca borrar además. Yo tengo borrar. Avísenme cuando se acabe la clase porque como empezamos tarde no tengo en mi mente el tiempo, por favor, 5 minutitos antes. Si no alcanzamos, no se preocupen, seguimos en la próxima, ¿bueno?
pues ustedes creo que ya han visto formulación, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ustedes saben que la formulación debo tener en cuenta, primero numerar el medicamento, ¿cierto? Ya sea por medio de números enteros o de números romanos, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? No, digamos que no es mandatorio ninguno de los dos. Recuerden que si van a enviar antibiótico, el antibiótico va primero, luego va el analgésico y luego los otros medicamentos. No sé si el doctor cuál es el sabe. Listo, entonces supongamos que a este paciente le vamos a enviar solo clorexidina, o de hecho ustedes quieran formular solo clorexidina. Entonces en este caso iría el número 1, ¿sí? El principio activo es digluconato de clorexidina. Ojo, la clorexidina viene en dos presentaciones. Al 0.2 y al 0.12%. En este caso, y en caso de periodontitis muy avanzada, vamos a enviar al 0.12. ¿Listo? Al 0.12%. Luego, ¿qué va? Número 1. O la presentación, como quieran. Un frasco de, no sé, estoy inventando, 180 mililitros. Luego va la indicación: realizar enjuagues con 10 mililitros. Si el paciente le dice, no tengo ni idea cuántos son 10 mililitros, usted le dice una copita aguardientera o llene la jeringuita con 10 cc. ¿Listo? Con 10 mililitros durante 1 minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a introducir los 10 mililitros en la boca durante 1 minuto. 2 veces al día. 2 veces al día por 7 días. Máximo, ¿cuántos días envía la clorexidina? 7 días. 14. Yo creo que 14, enviar hasta 14 días. Pero siempre enviémoslo por 7. Hacemos control a los 7 días y evaluamos. Si es necesario, máximo 7 días más. Más de 14 días no, por los resultados adversos. ¿Listo? Es importante que en esta fórmula ustedes pongan y suspender. Así en mayúscula. Y tienen que explicarle a su paciente que por más enjuague que le quede en el tarrito, cumplió el ciclo de los 7 días y 7 días fueron. ¿Listo? Es importante que le expliquen los efectos adversos, porque han llegado pacientes que o no le explican o demás, y pues ya con miles de problemas por la clorexidina. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. ¿En qué casos enviamos el 02? Bueno, yo se lo voy a explicar en otra clase, pero lo enviaremos de pronto, si lo vamos a enviar como adjunto a una terapia básica, a paciente que tenga inflamación, pues no necesito una concentración del 02, se la puedo enviar al 02. Entonces, dijimos que en el estadio 2 había expresión de hueso necrótico más un exudado purulento, ¿cierto? Ya había material purulento. ¿Y que íbamos a enviar? Analgésico, antibiótico y la clorexidina. Y vamos a debridar las zonas. Vamos a eliminar todo el tejido contaminado. Ya en el estadio 3, ya hay signos clínicos de inflamación extraoral. Entonces son pacientes que ya presentan inflamación a nivel extraoral, incluso pueden presentar síntomas sistémicos como la fiebre. En este caso, mediquen y dirijan al paciente al hospital o a la atención de urgencias más cercana, porque esto ya se debe hacer de un manejo intrahospitalario. Hay pacientes que han resultado en mandibulectomías o ya tienen que quitar el hueso en tramos mucho más largos, y pues esto no lo vamos a realizar en un consultorio, ¿ok? Si nos llega en este caso, ustedes medican, ya dijimos analgésico, antibiótico, clorexidina. Si de pronto el paciente alcanza, porque los pacientes crean limitación de apertura por la misma inflamación extraoral. Pero si ustedes ven que el paciente alcanza a abrirles un poquito, traten de debridar por encimita y remítanlo inmediatamente a urgencias hospitalarias. ¿Queda claro?
Bueno, a estos pacientes debemos enviarle un examen. Es el examen de CTX. ¿Qué es el examen de CTX? Es un examen que se toma una muestra de sangre y evalúa la proteína del C-telopéptido terminal. ¿Listo? Este C-telopéptido terminal es una sustancia que libera el osteoclasto al realizar reabsorción. Hagan de cuenta que Julián va corriendo a toda reabsorbiendo y él va sudando. Ese sudor es el C-telopéptido terminal. ¿Queda claro? Entonces, ¿para qué enviar este examen? Porque necesitamos ver cómo está la actividad osteoclástica y porque hay estudios que han demostrado que este CTX es un buen predictor para la osteonecrosis. Entonces, él va a ser como mi indicador de qué tanta probabilidad tengo yo en mi paciente de generar osteonecrosis. ¿Listo? Si este CTX está en 300 o 600, está normal y no tengo ningún riesgo de osteonecrosis. O sea, si su paciente le da esos resultados, pues hágale tranquilo. ¿Listo? Si está entre 150 y 299, hay un riesgo mínimo. ¿Listo? Hay un riesgo mínimo. Si el CTX está entre 101 y 149, hay un riesgo moderado. Y si está menor a 100, ni se le ocurre, porque el riesgo de generación de necrosis es altísimo. Altísimo. ¿Listo? Como les decía, varios estudios han reportado que este C-telopéptido terminal es un buen predictor para la osteonecrosis. ¿Listo? Entonces va a ser un indicativo que me va a ayudar a mí a determinar qué tanto riesgo yo tengo de generar osteonecrosis. Bueno, mi paciente. Entonces, ¿cómo debemos hacer el protocolo de seguimiento? Llega nuestro paciente, le preguntamos hace cuánto toma el medicamento, por qué vía lo toma y si lo toma en conjunto con otros medicamentos. Si necesitamos la remisión, hacemos la remisión al médico tratante. Él suspende 3 meses antes el bifosfonato y nosotros vamos a enviar el CTX. ¿Listo? El CTX no tiene que quedar más de 150 para nosotros operar tranquilos o hacer lo que esté el paciente de forma tranquila. ¿Listo? Como les dije, se recomienda antes de 3 meses del procedimiento que se suspenda el bifosfonato y el médico va a enviar un medicamento alternativo. ¿Listo? O sea, el paciente no se va a quedar, digamos que, sin esa parte de su huesito. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses vamos a volver a enviar un CTX. ¿Listo? O sea, como lo recibimos, enviamos un CTX y a los 3 meses repetimos un CTX. ¿Listo? Si está igual o mayor a 150, hacemos el procedimiento quirúrgico. Y el bifosfonato se va a reiniciar hasta 3 meses después. ¿Por qué hasta 3 meses después? Porque hasta 3 meses después es que se genera la cicatrización, o sea, completamente. Completamente. ¿Listo? ¿Clarísimo? ¿Sí? Bueno, voy viendo la hora porque hoy se nos corrió todo. Es hasta las 4, 3:30. Ajá. Bueno. Vamos a hablar del paciente con cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué pasa con estos pacientes que reciben radioterapia o quimioterapia que pues nos van a generar algunas afectaciones en cavidad oral? ¿El cáncer qué es? Es la mutación genética celular que se convierte en una agrupación maligna para el organismo. ¿Sí? Aunque usted ya ha visto cáncer con la doctora Elías. No. ¿No? ¿Este semestre? No, no. Estos pacientes reciben tratamientos de radioterapia, quimioterapia o cirugías ablativas. Específicamente, los pacientes que reciben radioterapias, pues lo reciben en esta región. ¿Qué pasa? Que si ustedes pues tienen algún familiar o algo que ha recibido radioterapias en cabeza o cuello, pues les cubren con unas mallas de titanio para repeler los rayos, pero en cavidad oral, de todas formas, se va a ver afectado por estas radiaciones.
Estas radiaciones nos generan efectos. Efectos a corto plazo, como son las laceraciones en las encías, la mucositis, en este caso es la inflamación de la mucosa. ¿Listo? Cuando vean en periodoncia mucositis van a ver que es otra cosa la mucositis periimplantar. Pero aquí la mucositis es, ¿qué? La inflamación de las mucosas. Son pacientes que pueden perder el gusto o el olfato, son pacientes que tienen hiposalivación. Se reduce la producción de saliva. Y pues esto que nos va a generar mayor riesgo de lesiones cariosas y mayor riesgo de enfermedad periodontal. ¿Listo? Efectos tardíos son pacientes que tardan en recuperar su salivación. Entonces yo aquí siempre en esta diapositiva les cuento la historia de mi señora madre. Ella recibió radioterapia en cuello, ¿sí? Y ella empezó con su hiposalivación. Y vino a recuperar medianamente, o sea, hasta hoy, hasta la fecha no la ha recuperado al 100%, pero vino a recuperarla parcialmente 3-4 años después de la radiación. Entonces es un efecto tardío o persistente. ¿Listo? Caries por radiación, pero también está muy asociada a esto, lo que les decía. Si yo no tengo salivación, no tengo ese sistema Ofer, que creo que ustedes lo han visto en cariología, pues voy a tener mayor riesgo de generar caries y pues enfermedad periodontal. ¿Listo? Trismus, ¿por qué? ¿Qué es el trismus? ¿Saben qué es el trismus? Limitación, ¿sí? Limitación en la apertura. También pueden generar esto. ¿Qué debemos enviarle a estos pacientes antes de explicarles esta diapositiva? Si su familia, si alguien de su familia o algún paciente acude a consulta y ustedes ven que tienen mucositis, múltiples laceraciones, entonces ustedes le pueden enviar una cucharada de miel en la mañana para que le hidrate la mucosa. Y adicional a esto, usted le va a medicar o prescribir saliva artificial. ¿Listo? Si de pronto está en su rural, su paciente no tiene los recursos, no puede comprarse la saliva artificial, entonces que haga saliva casera. ¿Cómo es la saliva casera? Entonces, en un atomizador pone agua, pone un poquito de sal, un poquito de azúcar y glicerina. Eso lo va a batir, lo va a revolver y en el atomizador se lo aplica en las mucosas, sobre todo antes de comer. Para estos pacientes es muy incómodo, sobre todo comer, porque no tienen ningún tipo de salivación. ¿Listo? Ahora sí, si vamos a hacer procedimientos quirúrgicos en este tipo de pacientes, aquí dice implante, pero no solo aplica para el implante, aplica también si son pacientes que requieren exoncias. Primero son pacientes que sí o sí también nos van a remitir antes de. Entonces, pacientes que van a ser sometidos a radioterapias o quimioterapias, primero nos lo envían a nosotros para que además eliminemos cualquier foco infeccioso, es decir, hagamos una fase higiénica y ahí sí ellos empezaron el tratamiento, porque son pacientes que además inmunológicamente van a quedar suprimidos. Entonces, en ese orden de ideas debemos hacer el procedimiento quirúrgico de 6 a 18 meses antes de la radiación, ¿listo? O de la quimioterapia. Se debe obtener un consentimiento informado, obviamente ustedes deben informarle a sus pacientes los riesgos que esto genera. Si su paciente fuma, pues obviamente, como cualquier procedimiento quirúrgico, no debe fumar. Y podemos, si es 6 a 18 meses antes, podemos hacer el procedimiento común y corriente, o sea, podemos proceder de la mejor manera. Pero ¿qué pasa? Si su paciente llega a consulta y ya ha recibido la radioterapia, ¿qué pasó? Es que ahí dice después, dice antes. O sea, antes de la radioterapia. Antes o después. Por eso les traigo esto acá. Entonces, si su paciente llega antes, ojalá que fuera de 6 a 18 meses antes o hasta 14 días antes de iniciar la radiación. ¿Listo? Hasta más de 14 días antes. O sea, de 14 días en adelante puedo hacerlo. Pero si ya le dicen, no, es que dentro de 8 días me empiezan las radioterapias, no podemos hacer procedimientos quirúrgicos. ¿Listo? Durante las radiaciones no podemos hacer nada quirúrgico. Durante la radiación no podemos hacer nada quirúrgico. Y después de la radiación, ahí sí, de 6 a 18 meses después de la radiación. Si es antes, hasta 14 días antes.
¿Listo? Si le quedan menos de 14 días o durante la radiación, no podemos. Y después nos toca esperar de 6 a 18, bueno, aquí en el gráfico dice a 24 meses después de la radiación. ¿Queda claro? Ahora sí. Es muy raro que sus pacientes tengan las dosis de las radiaciones. Muy raro. No me ha pasado hasta el día de hoy. Pero si en algún momento el paciente le llega con el papelito y en la hojita dice cuánto recibió de radiación, pues diríjase a este cuadrito. Por eso yo siempre les envío las diapositivas. Pero es muy raro. Por eso nos guiamos más que todo eso, por los días en los que va a recibir o ya recibió la radioterapia. ¿Queda claro? Bueno, continuemos, ahí tengo tiempo. Vamos con la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es la alteración de qué? Del metabolismo de la glucosa, porque hay disminución en la producción de insulina. ¿Y dónde se produce la insulina? ¿En qué parte? ¿En qué parte del páncreas? En los islotes de Langerhans, en las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Listo? Entonces se ve alterada todo el metabolismo de la glucosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitan las células para su actividad? Normal. Energía. ¿Qué necesitan ustedes para no quedarse dormidos en esta clase? Energía. ¿Qué necesitan? Un café. Ah, mire, un café. Ahí llegó José David con el café, y hablando de café. Entonces, pongamos el ejemplo con José David. José David es una célula de nuestro organismo. Cuando la célula se siente así como, ¿qué necesita? Energía. ¿La energía dónde se extrae o dónde se produce? Por el ATP generado por la glucosa. Entonces, en el paciente diabético no tienen café, no tienen suficiente café para despertarse en la clase, no tienen suficiente café, no tienen suficiente ATP para generar su actividad normal. Entonces son pacientes que van a presentar alteraciones, sobre todo en los procesos de cicatrización, porque las células tienen una actividad mucho más retardada. Ay, yo voy a clase, pero... ¿cierto? Así van las células en el paciente diabético. Despacitico, la diabetes la vamos a ver otra vez dentro de 8 días más o menos. Van despacitico. Entonces son células que si bien sí se va a cumplir el proceso de cicatrización, se va a dar mucho más retardado. Entonces a estos pacientes le tenemos que enviar coadyuvantes para la cicatrización. ¿Listo? A estos pacientes le vamos a enviar coadyuvantes para la cicatrización. ¿Cuáles? Podemos enviar caseritos, como el agua de caléndula o, esperen que se los escribo acá, en una esquinita, o van a prescribir un gel que se llama Casit. Casit gel. Número 1. Aplicar en la zona intervenida cuatro veces al día por 7 días. ¿Listo? Si el paciente no tiene los medios, entonces vamos a enviar que compre caléndula, que la lave muy bien, que la ponga a hervir en una olletica, que deje enfriar o tibiar esa agua, cuele, ¿sí se dice cuele? O cole, ¿cómo se dice? Bueno, cuele la agüita de las maticas de la caléndula y haga buchecitos con el agüita de caléndula. ¿Listo? Para cicatrizar. A este paciente, todos los pacientes diabéticos que pisen nuestra consulta, que pisen las clínicas en las que ustedes van a hacer sus prácticas dentro de un año, sí, vamos a enviarle un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Es de carácter obligatorio que todo paciente diabético le enviemos hemoglobina
glicosilado. ¿Listo? Hasta 6.5 es normal. ¿Listo? 6.5% es normal. Esos son los famosos marcadores de cáncer. No, aquí ya cambiamos a diabetes. Ese es el marcador del diabético, prediabético y demás. Entonces, vamos a enviar los exámenes. ¿De cuál? Hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina nos da de 7 en adelante, no podemos atender al paciente. ¿Queda claro? No podemos atender al paciente. Paciente con hemoglobina glicosilada de más de 7, no lo podemos atender. ¿Listo? Entonces, para nosotros atender a nuestros pacientes, la hemoglobina debe estar menor a 7. ¿Listo? Menor a 7. Para que podamos hacer procedimientos quirúrgicos en el paciente diabético, la hemoglobina nos tiene que dar menos de 7. ¿Quedó claro? Bueno. Vamos en los pacientes con enfermedad cardiovascular hasta que sean las 4. A las 4 paro de hablar. Dentro de las enfermedades cardiovasculares se agrupan una serie de enfermedades como es el infarto agudo del miocardio, pacientes con accidentes cerebrovasculares o la hipertensión arterial. Estos son pacientes que van a llegar a nuestra consulta y pueden estar o anticoagulados o antiagregados. ¿Ustedes conocen la diferencia entre estar anticoagulado y antiagregado? ¿No? Bueno. Son dos medicamentos diferentes y actúan de manera completamente diferente. El paciente anticoagulado, que principalmente el anticoagulante es la warfarina, esto va a interrumpir en los factores de la cascada de coagulación. Es decir, no se va a dar el proceso de coagulación. El paciente antiagregado, que principalmente es la aspirina o el clopidogrel, lo que tiene, digamos que alterado, es la unión plaquetaria. Pero aquí sí se forma un coágulo. Lo que no se da es la unión plaquetaria. Entonces, para que me entiendan, se da la formación de un coágulo, pero inestable. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, igual aquí tengo las gráficas. Entonces, esto sí ya lo tuvieron que haber visto en alguna asignatura, ¿cierto? Los factores de la cascada de coagulación. Dependiendo del anticoagulante, me va a inhibir algún factor de coagulación y va a impedir que el fibrinógeno se convierta en fibrina, es decir, va a impedir que se dé la formación de coágulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? En cambio, el antiagregante llega y se une al receptor de la plaqueta y ya no se puede unir a otro. Entonces les voy a poner un ejemplo. Está Mariana y Pablo. Listo. Mariana y Pablo. A Pablo le encantaba Mariana en primer semestre. Decía, uy, esta mujer es preciosa, ¿cierto? Divina. Pero resulta que aquí le pongo ¿Andrés? ¿Sí? Que a Andrés también le gustaba a Mariana. Imagínense eso. Y ahí dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pero Pablo dijo, no, yo me la conquisto. Y se la conquistó efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Se unió una plaqueta con la otra plaqueta. Y ya la otra plaqueta, que es Andrés, no pudo unirse a la plaqueta. No pudo. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las plaquetas tienen su receptor, llega el antiagregante, se une y no va a encontrar esa unión entre las plaquetas. ¿Listo? Se ríen. Ay, perdón por ponerlo. ¿Queda claro la diferencia entre antiagregante y anticoagulante?
Bueno, les apuesto que no se les va a olvidar a Mariana y a Juan. Al menos esa respuesta del parcial la van a tener bien. A estos pacientes debemos enviarle una serie de exámenes, como el cuadro hemático, el TP, el TPT. Adicional a esos exámenes, vamos a enviarle el INR. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar hemorragia en la consulta. Ay, me metieron. Hemorragia en la consulta. Y este INR me va a ayudar a predecir el riesgo de hemorragia durante la consulta. Algo así como el CTX para la osteonecrosis, el INR es para la hemorragia. ¿Sí? El INR, si es menor a 2, yo no tengo ningún riesgo de hemorragia, yo tengo un riesgo bajo o mínimo, es decir, puedo hacer mi cirugía común y corriente. ¿Listo? Si es entre 2 y 2.5, puedo hacer una exodoncia simple, es decir, puedo hacer un procedimiento quirúrgico. Ese diente que se está moviendo para todos los lados, que sé que sacándolo así lo voy a sacar, eso. De lo contrario, no. ¿Listo? Si está en 3, puedo hacer procedimientos pero no quirúrgicos. Ojo, puedo hacer procedimientos pero no quirúrgicos. Puedo hacer procedimientos de operatoria o de prótesis. Y si está mayor a 3, no puedo hacer nada, nadita, nada. ¿Listo? Esta tabla también se puede utilizar para el postquirúrgico, evitar una angioedema. Sí, claro. ¿Se usa esta tabla? Sí. En los pacientes anticoagulados y antiagregados debemos realizar la remisión al médico tratante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la potestad de suspender ningún medicamento. ¿Qué va a hacer el médico tratante? No sé si el doctor ya les hablaría de la terapia de puente, ¿no? Si no, sé que les va a hablar. Entonces, paciente que toma warfarina. Aquí está. Paciente que toma warfarina. Lo más probable es que el médico tratante la suspenda 2 a 4 días antes y la reemplace por heparina. La warfarina es reemplazada por heparina para que yo pueda hacer mi procedimiento quirúrgico. Yo hago mi procedimiento quirúrgico y a los 3 días mi paciente puede retomar con la warfarina nuevamente. ¿Listo? ¿Por qué 3 días? Porque es lo que dura la estabilidad del cobre. ¿Listo? En cavidad oral. Si mi paciente está antiagregado con 2 antiagregantes, que por lo general combinan la aspirina con el clopidogrel, normalmente el médico solo va a suspender uno de los dos. ¿Cuál sería? El clopidogrel. ¿Listo? Lo va a suspender de 5 a 6 días antes de la cirugía. El paciente va a continuar con la aspirina y el paciente a los 3 días después va a retomar con el clopidogrel. ¿Listo? Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo debe determinar el médico tratante. Entonces debemos hacer una remisión, así como se los expliqué, pero en este caso para determinar y suspender el anticoagulante o el antiagregante. Cuando el paciente toma solo aspirina, realmente la evidencia dice que el riesgo es muy mínimo de presentar sangrado. O sea, su paciente podría seguir consumiendo la aspirina. Indaguen por qué consume la aspirina, porque muchas veces los pacientes la toman es por prevención y no porque tengan algún tipo de diagnóstico sistémico. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer el abordaje quirúrgico? Entonces, vamos a solicitar los exámenes de laboratorio, vamos a hacer la remisión al médico tratante respectivo, ¿sí? Yo siempre les digo, ¿podemos anestesiar con vasoconstrictor? Sí. Sí se puede, incluso el vasoconstrictor me va a ayudar a que no haya tanto sangrado en el sitio local. Lo que pasa es que yo no voy a aplicar la misma dosis de un paciente sano. Calculan la dosis de su paciente respecto al peso, eso ya se los enseñó el doctor, ¿verdad? Calculan la dosis respecto al peso y ese número lo dividen en 2. Entonces, si les dio 8 cárpules, pues máximo van a aplicar 4 cárpules en ese paciente que tenga algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces yo siempre les digo, aplique 2 o 3
de lidocaína y ya si tiene que reforzar, hágalo con mepivacaína. Pero la lidocaína con epinefrina me va a ayudar incluso a disminuir el sangrado en el sitio intervenido. Debemos tener apósitos que nos ayuden porque son pacientes, como les digo, que tienen riesgo de sangrado. Entonces tengan muchas gasas, muchas gasas a la mano. Tengan agua oxigenada, tengan los gemolita, ¿sí se llama así? Gemolita o gelatam, que son las esponjitas de colágeno. Tengan a la mano un mechero y una 7A. ¿Por qué? Porque si llega a ser tan abundante o llegan ustedes a perforar un vasito periférico, pues hay que cauterizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Calentamos la 7A con el mechero al rojo vivo y cuando sea el rojo vivo identificamos dónde está el vasito perforado y hacemos ¿listo? O en el caso extremo utilizamos ácido tranexámico. Lo maceramos con suerito, formamos una pastica y lo empacamos ahí hasta que se disminuya el sangrado. ¿Listo? Me ha pasado N 1000 veces. ¿Listo? Ya si no para la hemorragia, les voy a contar mi experiencia. 3, 4 horas, si el paciente seguía ahí, remitan, envíenlo de una vez al hospital porque pues ya ustedes agotaron todas las alternativas. ¿Listo? Pacientes anticoagulados antiagregados, sutura absorbible. ¿Por qué? O evitamos cortar el puntico y generar un sangrado después del procedimiento y que se reabsorba solito, o son suturas que incluso en 4 ceros o 5 ceros, para que no tenga una esquinita, pues son mucho más delgaditas y más fácil de retirar. Estos pacientes consumen medicamentos que interfieren con los AINES y las penicilinas. Entonces, ¿qué vamos a enviar? Vamos a enviar clindamicina, vamos a enviar acetaminofén, y esto solo es en caso de que su paciente presentó mucha hemorragia durante el procedimiento. Lo contrario de esto no. ¿Listo? Pero que sepan que penicilinas no, en lugar de penicilinas vamos a enviar clindamicina, fluconazol no, AINES no, y en lugar de AINES vamos a enviar acetaminofén. También de pronto si es un procedimiento ya muy quirúrgico, muy extenso, también se puede manejar. ¿Listo? Por si algún día están súper desparchadas. ¿Será? Entonces, ¿quién quiere leer la frase de hoy? ¿Quién dijo yo? Yo. Bueno, yo. ¿Nadie? Bueno, yo. ¿Carolina? Diana Carolina. Ah, Diana Carolina. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. ¿Qué opinan? Muy bueno. Muy cierto. Sí. Yo puedo, mejor dicho, hoy puedo quedar sin celular, sin carro, sin casa. Pero lo que tengo aquí no lo tiene nadie más. Lo que tengo aquí me ha traído hasta acá. Y lo que ustedes tienen aquí es por lo que ustedes cada día están viniendo a la universidad. ¿Cierto? Sus papás están haciendo, o ustedes mismos, sus papás, ustedes mismos, o quien sea que les esté ayudando, sus esposos, sus esposas, su trabajo, están contribuyendo para esto. Para lo que quede aquí, nadie, nunca jamás se los podrá quitar. Nunca. Nunca. Tendrían que, mejor dicho, sacarles ese cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Yo les puse el bar aburrido. No lo vamos a hacer hoy, por supuesto. No, como se les ocurre, faltan 5 minutos para que se acabe la clase. Y eso que hablé pausado les expliqué de yo. Ojo, porque esto no me lo van a enviar al correo. No me lo van a enviar al correo. Les pido el favor. Ay, bueno, aunque a ustedes les gusta hacer eso en cama y en machito. Pero no me lo van a enviar al correo. ¿Qué van a hacer? En parejas. ¿De qué se ríe tanto? Ya está feliz ahí mientras hacía la maqueta. Espero que haya aprendido algo hoy. Entonces, se juntan de a parejitas. En parejitas van a hacer un mapa conceptual. Este sí o sí tiene que ser un mapa conceptual. Entonces no me sirve que sea mental, ni sinóptico, ni un folleto. No. Sí o sí tiene que ser un mapa conceptual. Ojo acá.
¿Qué debe contener el mapa conceptual? Debe traer las 4 grandes grupos de enfermedades que vimos, que fue osteoporosis, enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. ¿Sí? Entonces me van a desglosar las 4 enfermedades. ¿Listo? Van a dar una definición. ¿Qué exámenes le envío a ese paciente y qué debo tener en la consulta odontológica con esos pacientes? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, diabetes, definición de diabetes, ¿qué exámenes le envío a un paciente diabético y qué debo tener en cuenta en la consulta odontológica? Así, puntualito, concretito. Y el trabajo me lo entregan dentro de 8 días antes de iniciar la clase, para que tengan tiempito de hacerlo bonito. ¿Listo? Entonces, no me lo envíen al correo, no enviar al correo. Voy a otra vez a tachar el correo. No enviarlo al correo, no. Rotundo no. ¿Qué van a hacer? Traerlo en físico de Lo la traen dentro de 8 días y lo entregan antes de que empiece la clase. Si yo inicio la clase, ya no recibo más trabajo. Les damos hasta las 2:40. ¿Listo? Porque la clase es a las 2:30, ¿cierto? Entonces hasta las 2:40 recibo sus trabajos dentro de 8 días. ¿Listo? Gracias, que estén bien. No dije, sí.